Esta noche estaremos enviando el proyecto de presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Los años más duros de afrontar fueron los primeros y por eso podemos afirmar que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Argentina está en un punto de quiebre. Mientras el gobierno habla de superávit histórico, equilibrio fiscal y reformas profundas, la oposición aprovecha cada tropiezo para instalar la idea de fracaso. Los medios del sistema repiten la misma narrativa: crisis, ajuste y descontento. Pero, ¿es realmente el final anticipado que nos quieren vender? ¿O es el inicio de la gran batalla política y cultural de nuestra generación? Quédate, porque hoy vamos a analizar el discurso de Javier Milei y te revelaremos lo que nadie te cuenta sobre el verdadero rumbo del país y lo que está en juego para el futuro de los argentinos. Argentinos, buenas noches. Conforme a lo que dicta nuestra Constitución Nacional, esta noche estaremos enviando el proyecto de presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. Argentina está ante un momento histórico. El presidente Javier Milei nos recuerda que el futuro del país depende de un principio simple pero ignorado durante décadas: el equilibrio fiscal. Mantener las cuentas ordenadas no es un capricho, es la única forma de garantizar crecimiento y estabilidad. Sí, la inflación bajó y se redujo la pobreza, pero todavía queda mucho por hacer. Debemos profundizar este rumbo para que los argentinos vean mejoras concretas en su día a día y así llegar a las elecciones fortalecidos. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es, ni más ni menos, que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. En ese recorrido, los éxitos que nuestro programa tuvo y sigue teniendo son parecidos a los cimientos en la construcción de un edificio. Son el primer paso necesario para desarrollar la obra. Son sus componentes esenciales, dado que sin los cimientos el edificio colapsa. Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material.
El gobierno celebra avances concretos, baja sostenida de la inflación, reducción de impuestos, salida del cepo. Son pasos firmes hacia un país más libre y próspero. Sin embargo, no podemos olvidar que muchos argentinos aún no sienten estos cambios en su vida cotidiana. El mensaje es claro, los cimientos están puestos, pero queda construir el edificio completo. Cada logro debe consolidarse y acelerarse para que el impacto sea tangible antes de las elecciones. Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Pero también quiero ser claro con una cosa. Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal. Lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. Argentina atravesó los años más difíciles en el inicio de este gobierno. No fue casualidad. El plan estaba diseñado para enfrentar desde el primer día las consecuencias del desastre que dejaron décadas de populismo. Hoy, Javier Milei mira al país y puede decir con claridad que lo peor ya pasó. Y no lo dice desde la soberbia, sino desde la gratitud. Porque sabe que fueron los argentinos quienes pusieron el hombro, quienes soportaron el peso del ajuste, quienes entendieron que el sacrificio era el precio de la libertad. El presidente no se coloca como protagonista, señala que la verdadera fuerza está en el pueblo, en los trabajadores, en los productores, en cada familia que eligió transitar por el camino duro en lugar del engaño fácil. Por eso, Milei agradece con honestidad y sin vueltas. Se puede leer entre líneas el siguiente mensaje: gracias por bancar este proceso, gracias por abrazar las ideas de la libertad, gracias por demostrar que el temple argentino es heroico. Y al mismo tiempo, marca un rumbo innegociable. El equilibrio fiscal no es un capricho, no es una preferencia personal. Es la única salida real para que la Argentina deje atrás de una vez por todas el ciclo interminable de crisis y desencanto. Este sacrificio inicial fue necesario, fue el puente entre la decadencia y la esperanza. Por eso, este no es solo un discurso económico, es una lección histórica. La libertad cuesta, pero la esclavitud cuesta muchísimo más. No debemos caer presos de falsos dilemas que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y al estancamiento. El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defolteadores seriales, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. Es decir, todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía. Durante más de 100 años fuimos el laboratorio de las teorías más descabelladas, porque los políticos decían tener la receta para poder gastar de más sin consecuencias. Durante décadas nos dijeron que se podría salir de la crisis supuestamente estimulando el consumo, que es un eufemismo para decir emitir más dinero. Y así pasaron toda clase de políticos por el gobierno, intentando aplicar esta supuesta receta mágica inventada por John Maynard Keynes del déficit fiscal, emisión monetaria, regulación y control. El resultado es que somos el único país que pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado. Incluso llegamos al punto de convertirnos en el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. Por esto mismo, desde el primer momento planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta.
Argentina no es un país que comienza de cero. Durante más de un siglo se probaron recetas que llevaron al fracaso: déficit fiscal, emisión descontrolada. Milei enfatiza que el problema no era el cocinero, sino la receta. Nuestra gestión cambió la estrategia: superávit primario, orden monetario y fiscal, reglas claras. Esto no es ideología, es ciencia económica aplicada con responsabilidad. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Es precisamente por esto que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Pero también es precisamente por esto que esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena. Este proyecto que hoy estamos presentando, al igual que el que presentamos el año pasado, busca que nuestro programa económico y reformista pueda tener un soporte legal y administrativo y pueda contar con el respaldo del Congreso. Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable. Como ya mencioné, está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal. Es tal nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. Para que se den una idea, el nivel de gasto de nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. El presupuesto que Milei presenta es histórico, el menor gasto nacional en 30 años, restricciones estrictas al financiamiento del Banco Central y enfoque en educación, salud y jubilaciones. Este es un mensaje claro: la prioridad es el capital humano y la sustentabilidad fiscal. La apuesta es audaz, pero necesaria, y requiere comprensión y compromiso del Congreso y la sociedad para consolidar un crecimiento sostenido. Pero el presupuesto no es un mero papel sin consecuencias. Es la hoja de ruta de hacia dónde vamos. Y por eso es importante que los argentinos entiendan cómo es un país con equilibrio fiscal y sin inflación. Solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del tiempo, Argentina alcanzaría, según diversos estudios, una base de crecimiento del 5% anual. Para poner en contexto, entre 2011 y 2023, el PBI per cápita de Argentina cayó poco más de 10%, mientras que en países vecinos creció un 15% o un 20% en el mismo periodo. El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. Pero eso no sucedería por arte de magia, ni existe una fórmula mágica para que todo ese progreso se materialice hoy.
necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir cada vez mayor valor. Porque como ya hemos dicho en alguna ocasión, Roma no se construyó en un día. Esto que estamos planteando no es una quimera, es lo que podemos lograr si conseguimos los consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. El superávit es, por ejemplo, lo que nos permitirá otorgar financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante. Es decir, por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financie al sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen en la infraestructura y logística del país. Ojo, el superávit primario no es solo un número, es la llave para financiar inversiones privadas y obras públicas, cambiar la relación Estado-sector privado y consolidar el crecimiento. Milei proyecta un país que podría crecer entre el 7% y 8% anual sostenido. No es un sueño, es una meta alcanzable si mantenemos la disciplina fiscal y logramos consensos políticos. Por el contrario, si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del déficit, el endeudamiento, la emisión y o suba de impuestos, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron a nuestro país durante tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza. Por eso mismo Argentina debe, de una vez por todas, abandonar el autosabotaje económico constante de las últimas décadas. Debemos abandonar el pensamiento mágico. No es posible reinventar la rueda. Nadie tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismos y nadie más que nosotros mismos puede salvarnos. Dependemos exclusivamente de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con hacer de una vez por todas las cosas bien. Porque ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza, necesitamos más empleo. Si queremos que haya más empleo, necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad. Y esas condiciones también implican, por definición, menores tasas de interés, que no se logran emitiendo dinero, sino reduciendo el riesgo país en base al equilibrio fiscal y estimulando el ahorro. Porque una empresa que no gana dinero es una empresa que cierra o una empresa que directamente nunca se abre. Y eso es lo que sucede cuando se le suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se vulneran los derechos de propiedad y se les cambia las reglas de juego sobre la marcha como hemos hecho durante tantas décadas. El mensaje final de Milei es una invitación a asumir nuestra responsabilidad. Menos pobreza significa más empleo, más empresas invirtiendo y respeto a los derechos de propiedad. No habrá atajos ni magia económica. Depende de nuestro esfuerzo colectivo y compromiso con hacer las cosas bien. Este es el llamado a toda la Argentina para consolidar un cambio que trasciende elecciones. Finalmente, cada crisis trae una elección. Resignarnos al pasado o apostar con coraje a un futuro distinto. Argentina ya probó décadas de populismo y déficit. El desafío ahora es sostener el rumbo con disciplina, autocrítica y unidad. La batalla cultural no se gana en un día, pero cada argentino consciente aporta una chispa a este cambio. Si este análisis te sirvió, suscríbete, deja tu like y compartí el video para que más personas se unan a este debate, para seguir dando la batalla cultural y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Finalmente, quiero terminar con una breve reflexión. Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. De hecho, los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto, sabemos que el camino es arduo, pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido,
habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias a todos, buenas noches.